Esto es Traición Oral, un espacio para contar cuentos y conversar sobre cómo y por qué contarlos. Déjese traicionar por los cuenteros que le harán creer, si lo agarran desprevenido, que usted está en otro tiempo y en otro lugar, y que no hay problemas en su barrio ni en su corazón que se agita como loco. Pura traición oral. Buenos días a los oyentes. Hola Mauro, acá Silvia de Césare desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, narrando historias, conversando con Mauro Guzmán, que no está, Exactamente, buenas. que no está en Córdoba, que no está en Córdoba. Es cierto, en este momento en la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, así que desde acá transmitiendo en vivo y en directo, aunque la gente lo escuche después, de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, cuando gusten. Mauro Guzmán, narrador oral de Villa María, pero pasando estas semanas en Buenos Aires. De paso agradezco a Laura Finger de Verde Violeta su hospitalidad generosa. Y listo para comenzar este episodio de traición oral. Nuestro tercer episodio, exacto. Vamos a empezar este episodio con Mauro contestando una pregunta que le hice en el último episodio. Mauro, te pregunté qué pensabas sobre esto de que yo creo, personalmente, que los narradores, las narradoras en Argentina eligen contar cuentos de autor y que la tradición oral queda un poco olvidada, digamos. A partir de esto surgió también la idea de hacer una encuesta, una publicación en Instagram. Agradecemos a las personas que nos leyeron, que nos escucharon y que respondieron a nuestra pregunta. Y hoy vamos a leer los comentarios que recibimos para reflexionar un poquito sobre este tema. Decime, Mauro. Sí, un tema re interesante, por Sí. cierto, que puede generar pasiones contrarias o a favor, digamos, ¿no? Entonces, eh, hay un prejuicio, lo he escuchado también, un prejuicio o un postjuicio, habría que ver si tiene fundamento, digo, de narradores incluso de otros países que suelen decir, no siempre con admiración, que en Argentina se cuenta mucho cuento de autor y poca tradición oral. Eso es lo que suele decirse, por eso abrimos a las preguntas. Y lo primero que hice yo ante esa pregunta es revisar mis recuerdos de haber escuchado a narradores y narradoras de Argentina. Y sí, en mi recuerdo, en las veces que han venido gente a contar a mis pagos o que yo he viajado y he escuchado en otros lugares, es normal que el cuento sea literario. También es muy habitual que sea de literatura infantil, también es otra cosa muy habitual, ¿no? Depende de la búsqueda, depende si yo voy a un evento que es para infancias, es evidente que el cuento va a ser de un autor de literatura infantil, pero es como que abunda, puede ser otras razones, porque quizá en el espacio de las infancias es donde más se considera la narración oral, o porque es donde más se vende o se contrata a narradores y narradoras en escuelas y espacios así. No es un problema de la narración, sino del uso que hacemos de la narración. Pero bueno, ahí entra el libro de literatura infantil, el libro de Lee. Me parece también interesante que los libros de literatura infantil y juvenil son libros que en muchos casos se acercan a la oralidad más que los libros de literatura para adultos. Hay como una búsqueda de la oralidad quizás con esta idea de que el niño tiene quizás menos experiencia verbal que un adulto, menos recorrido de lectura, entonces se busca quizás que el lenguaje sea rápidamente comprensible y apelar a la oralidad puede ser algo. Entonces, a veces en el libro de literatura infantil y juvenil, de autor, ¿no? Estamos hablando de literatura de autor, hay un gran repertorio para narradores y narradoras que se acerca a la oralidad, pero es un gran artificio, porque son escritores utilizando la palabra escrita, eh, que luego va a aparecer en libros publicados por editoriales,
intentando parecerse a la oralidad. Entonces uno lo lee, entonces pensemos por ejemplo en Cuentopos del Gurugú, de María Elena Walsh. Uno lo lee y ese libro parece que lo lees con la mente, con los ojos, con la mente, pero lo vas escuchando, tiene muchísima sonoridad, también eso también hacía canciones y demás. Entonces voy ahí que sí, cuando se elige literatura infantil, es literatura de autor muchas veces, pero guarda, es literatura de autor que busca a través de un artificio parecerse a la oralidad y eso hace que sea más fácil de adaptarlo de pronto a que el cuento se pare y se ponga a andar en sonido, ¿no? No hay por qué verlo como algo malo eso, porque podemos decir que este tipo de literatura valora la oralidad y por eso le imita, podemos quizá decir eso. Entonces, podemos decir que es una búsqueda y podemos recordar esta idea de Ana María Bovo, de la gran narradora argentina, que en su libro Narrar, Oficio Trémulo, habla de la espontaneidad fingida. Si no recuerdo mal el concepto exacto, es así, espontaneidad fingida. El narrador debiera entrenarse tanto que parezca espontáneo lo que cuenta. Me gusta esa contradicción que hay, esa búsqueda. Bueno, entonces, esta literatura infantil de autor, que muchas veces parece eh, oral, digamos, y es fácil de adaptar. Entonces ahí hay un cruce. Digo, por eso las respuestas siempre son complejas. Hay un cruce entre la realidad y la escritura. También me parece que sí, que se cuenta mucho cuento de autor. Yo no lo veo como algo malo ni como algo bueno. Lo quiero aclarar como de entrada, no lo diría como un valor ni como un disvalor, sino más bien tratando de describir y después ver qué podemos sacar de eso. ¿Qué podemos sacar de eso? Cuando he conocido narradores y narradores de otros países, tienen más presente la tradición oral. Eso sí es llamativo. Por eso quizás surge este tema, ¿no? En otros países sí. Conozco narradores colombianos, bolivianos, etcétera, peruanos, y siempre cuentan el origen de las montañas. O en lo que cuentan a veces no hay una oralidad ancestral, no es que es un cuento que contaba tal grupo de origen, a veces sí, pero sí es muy cotidiano y muy oral, y no hay una literatura de autor atrás. Por supuesto que siempre hay casos que sí, casos que no, pero es común ver eso. ¿Y qué significa todo eso? ¿Qué será? Que tiene la costumbre de sostener o pasar el fueguito, ¿no? De las historias que se vienen contando, que no se pierdan, valoran a sus antepasados, valoran su tradición, su historia. Puede ser. Argentina fue creo que tiene que ver con nuestra historia geopolítica, socioeconómica, que en un momento recibimos muchísima inmigración europea de diferentes países y bueno, se trajo toda esa tradición también eh, europea y después que me parece que tuvo un gran desarrollo de la literatura en Argentina, en el Río de la Plata, digo, ¿no? Y yo ahí quiero mencionar una cosita más, que es a Jorge Luis Borges, él también establece una especie de canon literario, se vuelve una figura central en la literatura en español, pero en el mundo también. ¿Y por qué lo traigo? Porque hay algo. ¿Cómo hablamos de narración oral? Si en Argentina no tenemos desarrollado una línea de crítica de narración oral o de teoría, sí, por supuesto, hay representantes que hemos nombrado y vamos a seguir nombrando, pero no es que aún. Entonces, una forma de hablar de narración oral, sobre todo si mencionamos la literatura escrita, es mencionar a la teoría literaria, a la crítica literaria, pueden servirnos sus elementos. Entonces traigo un texto de Borges que se llama El escritor argentino y la tradición, donde él propone en ese texto la idea de que hay una tradición, pregunta él. Cuando me hablan del problema del escritor argentino y la tradición, no veo ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que en realidad él dice que, por ejemplo, la literatura gauchesca, que conocemos, ahí menciona a Canelo del Campo, a el Martí Fierro de Hernández, bueno, algunos textos ahí, incluso llega hasta Dos Segundos Sombra, dice que no hablan, esos textos no están escritos como hablan los gauchos, sino que son gente culta que utiliza de manera deliberada temas, palabras y situaciones del campo y las pone en un texto en los que maneja la métrica perfectamente, por ejemplo, ¿no? Y entonces es un artificio para parecer gauchesco.
Pero lo que puede haber pasado al revés, que se hicieron tan famosos esos libros que los gauchos empezaron a hablar como esos libros. Entonces, es al revés. No es que ese libro es gauchesco, que es tradicional, no hay una tradición, porque algunos autores proponen que Estanislao del Campo, el Martín Fierro, bueno, siguen la tradición de la oralidad gauchesca. No, y Borges dice, no, probablemente sea al revés, los gauchos siguen a esta gente. Entonces, los gauchos terminan hablando como los libros sobre los gauchos. Hay toda una situación ahí, y después dice Borges que a los argentinos a veces se los acusa de poco argentinos y muy europeos, y él dice que eso es entendible, porque por inmigración, por sangre, hay mucha cuestión europea en Argentina, pero después dice otra cosa. Quizá no haya una tradición tan fija que seguir, entonces nuestra tradición es el universo. Tenemos todo. Y si vos sos argentino, entonces él ahí menciona el Alcorán, escrito por Mahoma, el libro árabe por excelencia, en el cual no se menciona un solo camello, es un libro árabe. Y dice, si necesitamos una prueba para justamente comprobar que ese libro es árabe, es la ausencia de camellos. Porque Mahoma no tenía que ponerse a nombrar camellos para hacer entender que su libro era árabe, porque los camellos eran parte del paisaje. En cambio, alguien que quería reforzar o hacer notar exacerbadamente que es un libro árabe, haría pulular y abundar camellos en su libro, ¿no? Bueno, una cosa así. Eh, ¿Cómo lo traemos a la narración oral? Para hilar las dos cosas. Ser un narrador oral argentino sería ser un narrador oral que cuente cuentos gauchescos o que cuente cuentos tomados sí o sí de pueblos aborígenes, cuentos de Welch, por ejemplo, o un narrador oral que de pronto le gusta contar ciencia ficción. Ray Bradbury es menos argentino, ¿no? Esa sería por ahí la pregunta, sobre todo si lo queremos hacer desde el punto de vista de esto está bien, esto está mal, esto es más argentino, esto es menos argentino, porque termina diciendo, bueno, si para ser argentino hay que llenar de gauchos o de cosas así la literatura, en este caso la contada, entonces ser argentino es una postura, ser narrador argentino es como una, una afectación, algo muy artificial. Entonces, no sé si es tan deseable, ¿eh? Y al final es algo aprendido y no algo esencial. Ahora, si ser un escritor argentino, dice, bueno, es una fatalidad, es decir, escribas lo que escribas, hable sobre un gaucho o sobre un extraterrestre lila que viene de Plutón, igual vas a ser argentino porque no podés escapar a eso. Entonces, no importa lo que cuentes, porque vas a ser un narrador argentino siempre. ¿Cuál sería la cuestión? Termina Borges diciendo que si prestamos nuestra atención y ponemos nuestros esfuerzos en la creación artística, no importa el tema, no importa, sino que nos ponemos en la creación artística y buscamos que eso esté presente y sea lo más importante, vamos a ser argentinos de todas maneras y probablemente buenos escritores o acá buenos narradores. Entonces, para cerrar un poco esta idea, esta parte de la idea, porque vamos a ir charlando, me gusta pensar que los narradores orales tengamos el universo a nuestra disposición y veamos qué tomar aquel a que le guste contar un cuento come chingón o tehuelche o de los ONAS, que lo haga y me parece muy valioso, sobre todo en un país como el nuestro, que tuvo la campaña del desierto, que tuvo la exterminación de los pueblos, y creo que ese es el punto. No conocemos tanto porque hubo una ruptura de la línea o de oralidad, digamos, hubo un exterminio de nuestros pueblos aborígenes, entonces hubo un exterminio de las historias, y eso es tremendo, por eso me parece súper valioso recuperarlas. Me parece muy valioso por la hermosura que tienen, por la sabiduría que tienen y por el valor humano histórico de no dejar desaparecer, algo así. Pero también me parece súper valioso que alguien cuente un cuento holandés, supongamos, porque le gustó y encuentre el modo de volver oral ese texto escrito por un escritor holandés contemporáneo. Entonces, si alguien me dice, voy a contar el Ulises de James Joyce, que no sé cómo harían para hacer eso, que es una literatura en su momento experimental, disruptiva, bueno, fabuloso, si lo pueden hacer. Yo he escuchado hace poco a Carolina Rueda contar Bradbury, el faro, la sirena creo que se llama el texto, donde hay un faro, una sirena, y fabuloso, ella logra hacerlo de un modo hermoso, y yo no le iría a decir a Carolina Rueda,
Carolina Rueda, qué bárbaro, usted no está contando tradición oral, ¿qué está haciendo? Qué mala, usted no es colombiana, no es latinoamericana, señora. Yo le diría que hermoso lo que hace, ¿no? Qué bello. El punto final es hacerlo bien, digamos, ¿no? Intentar hacerlo bien y que ojalá haya de las dos vertientes. Bueno, es un poco. ¿Qué me dices? ¿Qué me respondes? Quiero refutaciones en el acto? Quiero saber en qué me equivoqué. Así que espero que tengas mucho... No, excelente tu respuesta, excelente tu respuesta. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, me hiciste pensar un montón. Creo que diste una respuesta magistral para la oralidad y para la escritura. Tendría que esto ser un paper universitario, lo que acabas de decir. Y lo que decís, esto de que, bueno, lo importante es que esté bien hecho. Eso es lo importante, exacto. Sí. ¿Querés que leamos los comentarios que recibimos en Instagram y vamos charlando sobre eso? Estaría re Dale, bueno porque nos interesa justamente escuchar voces de qué dicen los demás, qué opinan, y vamos exacto, a seguir con otros temas, porque recuerden que cada episodio termina con una pregunta. Y después le exacto. vamos a pedir a la gente, narradores, narradoras, por Instagram, por WhatsApp, prepárense porque vamos a ser bastante insistentes, para que nos digan qué piensan. Y bueno, me puedo tomar un mate mientras vos nos contás las respuestas que hubo. Dale. Y atentos porque Eh, se vienen también unos cuentos que nos vamos a contar con Silvia, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Hoy tengo para vos un cuento de la tradición oral, justamente. Vamos. Bueno, Nancy nos dice, me siento más segura narrando cuentos de autores. Yo noto que ahí apareció el tema de la seguridad. Me siento más segura contando cuentos de autor, dice, Sí, ¿no? sí. A ver, y me llama la atención la aparición de estos dos términos, segura y autor, porque hay una autoridad en el autor, ¿no? Hay alguien que hizo, que vos sabés exactamente cómo lo escribió. Supongo que quizás eso tenga que ver con que la tradición oral no se sabe bien cuál es la mejor versión. Eh, A compro mí, el libro de este. a mí Sí, me resulta contradictorio esto que dice Nancy, porque a mí me ocurre lo contrario. No me siento tan segura narrando un cuento de autor, porque me parece que el cuento de autor tiene impreso el pensamiento, o sea, es meterse en la cabeza del autor de alguna forma, tratar de narrar lo que esa persona imaginó. Entonces, en ese sentido, yo no me siento tan segura. Además, a mí me parece, desde mi experiencia personal, que un cuento de autor, uno para llevarlo a la oralidad, tiene que hacer un trabajo, flor de trabajo. Es un trabajo arduo, es un trabajo que toma tiempo, un trabajo en el que uno tiene que ver qué es lo que elimina. Y eso no suele pasar con la tradición oral. No hay mucho que eliminar cuando te viene un cuento de la tradición oral en el trabajo de adaptación. No sé, ¿qué te pasa a vos con el cuento de está autor? bueno. De lo que estás diciendo, tomo que puede ser que a veces sea más trabajoso preparar por esta adaptación, esta traducción a la oralidad, ¿no? Desde la literatura escrita a la oralidad. Eh, Porque, por ejemplo, una decisión que uno tiene que tomar de entrada es si lo cuenta en primera persona o en tercera persona, por ejemplo. Cuando mucha literatura está en primera persona, es lo mejor un cuento, un ejemplo, Conejo de Abelardo Castillo. Es un cuento hermoso, es de un niño que está hablando y que está como enojado y parece ser que los padres se han separado y la madre tiene otro novio, una cosa así, y el nene le habla al conejo y es hermoso el cuento, y vos lo lees y te ganas de compartirlo con alguien. Pero si vos lo querés compartir oralmente, ¿qué hago? ¿Hablo como un nene? Si hablo como un nene, que tengo que poner voz de niño, así como estoy hablando como soy un nenito, ¿no? ¿Qué? ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿O hay que
hay que hablar con la voz de uno, pero con las palabras que utilizaría un niño. O sea, ¿cómo se hace, digamos, ¿no? Me he visto de Kiko y cuento esa historia. Por supuesto que no hagan eso, pero No. y entonces ya, ¿quién narra la historia? Ya es una decisión difícil de tomar porque hay cuentos que tienen su fortaleza en el narrador. Digo, ahora ya no me lío acá porque estoy hablando cuentos de escritura literaria, de literatura escrita, quiero decir, ¿no? Que a veces tienen su fuerza el que están en primera persona. Vamos a dar otro ejemplo conocido, El corazón del actor de Edgar Allan Poe. Si lo cuenta una mujer, ¿no? Yo le voy a decir, yo tengo una narradora conocida de mi ciudad de Villa María, que conocía mía, digo, que se llama Nadia Renaudo, y ella cuenta Corazón del actor de Edgar Allan Poe, y ella lo cuenta como mujer. Fue toda una decisión eso. Ella le costó decidirlo, y es un tema. Si alguien no conoce el cuento y escucha la historia, creo que le pasa re bien, Claro, ¿no? Y alguien, le pasa re bien porque está escuchando una historia que cuenta una mujer, y tenés que hacer ahí, tenés que hacer ese pacto de ficción, porque si no vos querés, como cuenta en primera persona, si uno confunde la narración oral con la verdad, por decirlo así, va a creer que Analía mató a un tipo. No, ella está encarnando una primera persona. Pero eso es toda una operación sí, 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 sí. que hay que hacer, que es lo que vos decís. O a veces el cuento, en un cuento escrito en un libro, empieza en el pasado, se va, no, perdón, empieza en Tiene, el presente, nos cuenta un hecho del pasado, va hasta el futuro, vuelve a ese claro, ¿qué presente. haces con Y, eso? ¿Lo narrás de forma cronológica o te metes en el lío mental del autor y respetás eso? También podés caer en una trampa porque puede salir mal. puede perder mucho el cuento a lo Puede ser, mejor, sí, puede resultar confuso, sí, sí, sí. si lo respetás. Claro, Exacto, claro, exacto, porque sí, la oralidad, la escucha es inmediata. Es claro. inmediata, yo no puedo. Bueno, pongo pausa al narrador un ratito, me voy a ver la palabra esa que dijo que no la conozco, la busco en el diccionario, me fijo si entendí bien lo que dijo recién. No, el narrador sigue y la oreja está abierta, siempre, ¿no? Aunque te duermas, la oreja sigue. Es lo único que sigue abierto hasta dormido, ¿no? Entonces, también tenemos que tener cuidado y respeto hacia el público, no contar una historia tan enrevesada que no entiendan y que estás contando en el minuto 5 y ellos todavía están tratando de entender lo que dijiste en el Claro, minuto 1. sí, Entonces se sí, perdieron todo. ¿No? sí. Entonces hay que, o salvo que vos hagas esa apuesta, si quieres ser un narrador experimental, entonces Silvia nos va a contar, no sé, una novela surrealista que no, puede ser una opción, es más un acto performático, pero bueno, puede ser. Claro, sí. Estamos entonces, Silvia, con el tema de que a vos te parece al revés, que a vos te sentís más A mí me segura. parece al revés, sí, a mí me parece al revés. Y yo de todas formas opino que hay cuentos de autor que hay que narrarlos, que son, que necesitan ser narrados, porque hay unas historias maravillosas. ¿Se Hay, ocurre un ejemplo? eh, qué sé yo, cuentos de Roald Dahl, por ejemplo, ¿sí? Eh, no sé, los cuentos de autor que yo he narrado a lo largo de mi carrera como narradora, fueron cuentos que cuando los leí automáticamente me pasó algo en el cuerpo y pensé, ay, tengo que narrar esto, tengo que narrar esto. Y después, nada, el trabajo de romperme la cabeza, bueno, como decís vos, desde qué punto de vista lo narro, cómo hago este trabajo para que tenga también el efecto que tuvo en mí cuando lo leí, que no debe perderse ese efecto. O sea, si algo me sorprendió, si un cuento de Roald Dahl me sorprendió, me hizo erizar la piel, y eso es lo que yo quiero transmitir, no puedo perder eso en la oralidad. Entonces, bueno, ¿seguimos con otros comentarios? Sí, solamente agrego está buenísimo eso, estoy de acuerdo. Y hay autores que se escriben de un modo que no hay tanta experimentación con la forma, entonces es encontrar el sonido más que nada a la hora de narrar. Supongamos un escritor como Marcelo Birmacher, que él dijo, yo quiero que me recuerden como un buen contador de historias. Y tal cual, hay muchos cuentos de Birmacher que están buenísimos,
Entonces, y vos lo podés contar en ese orden en que están escritos. Uno tiene que buscar, quizás, el sonido, cómo narrar. Por ejemplo, Mitos y Recuerdos es un libro muy lindo que te cuenta siempre capítulos así como espejo. En el capítulo 1 tenés un episodio de la Ilíada o de la Odisea y al lado un recuerdo de la infancia de Birmacher, real o inventado. Él no te dice cuál es cuál. Pero ese recuerdo está relacionado a ese pedacito de la Ilíada o de la Odisea que te contó. ¿No? Por eso mitos y recuerdos. Y quiero decir que están re lindas esas cosas. El libro está muy lindo y se puede como contar cada capítulo así, como está escrito. Uno como narrador, su trabajo eh, sería como si empiezo diciendo, cuando yo era chico, tenía un maestro que siempre nos contaba un episodio de la Odisea. En fin, en definitiva, la importancia no solo de pasar los argumentos, es decir, y de cómo ordena la cronología de un cuento, que decimos recién, pero supongamos en cuentos que son más fáciles de contar, porque como estos de Bill Maher, están ordenados de un modo que es muy sencillo de recordar y muy bello de contar. También es otra cosa, aparte de elegir qué palabra exactamente utilizo para empezar, qué frase es, si es exactamente la del libro o un poquito cambiada, pero además de todo eso, es la sonoridad, porque ahí está el trabajo también, quizá el gran trabajo o uno de los grandes trabajos del narrador, que es lo que diferencia a un narrador oral que se ha desarrollado en su trabajo de alguien que no lo hizo, que a lo mejor alguien que está empezando o alguien que cuenta espontáneamente, porque en algún sentido todos somos narradores. Por ejemplo, vas a ver una película y le podés contar a alguien la película. Quizás le contás el argumento, y eso quiero decir, no solo pasamos argumentos. Pasó esto, después pasó esto, porque el tipo se enamoró de una mujer, cuando se iban a casar se enteraron que eran hermanos, entonces decidieron escaparse, y bueno, y la madre estaba loca en un manicomio, qué sé yo, las historias esas de las novelas, las telenovelas, en fin, el argumento sí, pero el narrador también tiene que encontrar un sonido de cómo contar algo, de dónde meter un silencio, una pausa, y ese es el gran trabajo en la forma. ¿Qué es lo que hace la literatura escrita cuando hace estas cosas? Por ejemplo, te pone primero el presente, después el pasado, después el futuro, o elige que una novela esté narrada por 5 narradores distintas, la novela escrita, ¿no? Equivalente a eso es lo que hace el narrador al elegir sus sonoridades, si lo cuenta en primera persona o en tercera. Hay un trabajo de la forma y no solo del argumento, porque todos podemos pasar el argumento, memorizarnos qué pasa primero y qué pasa después, que en algunos cuentos la forma necesita que sepamos si es primero este animal, después, supongamos la historia del nabo, que el viejito está tirando el nabo gigante y no puede, entonces llama a la abuela. Y entonces, la abuela tiró del abuelo, el abuelo tiró del nabo, y tiraban, y tiraban. Y como no lo sacaban, fueron a llamar, ponerle los chanchos. Entonces después tenés que decir los chanchos, la abuela. Ahí sí, la memorización en los cuentos de aditivos, digamos, o de fórmula, suele ser parte importante de la forma. Pero supongamos un cuento de tradición oral, súper sencillo. Cualquiera puede recordar la trama, cualquiera puede recordar la sucesión de hechos. Entonces, ¿para qué queremos un narrador? Porque lo cuenta distinto, aunque la trama sea la misma. ¿Y dónde está esa diferencia? Bueno, en la sonoridad de las voces, en los tiempos, en los silencios, en los matices. Eso diferencia un narrador de una persona que está pasando un argumento. Bueno, me parece interesante decir eso. Vamos con el siguiente comentario que nos dijeron en Instagram, algunas cosas. Pará, lo Sí. último. Porque la persona de recién, la narradora que le agradecimos que nos dijo, dice, me siento más segura. Hago una sola pregunta. Sí. ¿Hay que sentirse seguro? ¿Es necesario? ¿Es una condición para contar un cuento? ¿O quizá el no sentirse seguro nos pone en una situación de investigación, de búsqueda, que puede ser eh, interesante para armar una historia? Eso. Bien. Jimena dice, narro cuentos de autores, pero cada vez más me seduce narrar y narro cuentos de tradición oral. Son esos cuentos que puedo contar
al niño de 2, de 7, de 15, a sus padres y abuelos. Me siento tranquila y segura de modificarlo y editarlo sabiendo que respeto su esencia. Ahí habla de una facilidad de adaptar mejor, ¿no?, estas historias de tradición oral, que sí, puede ser. Yo creo que sobre todo reside la facilidad en que uno puede encontrar diferentes versiones y puede alimentar el relato propio de esas diferentes versiones que uno encuentra de una sola historia, ¿no? Para después encontrar uno su propia voz y decidir cómo narrarlo. En ese sentido, uno también puede sentir que dentro de la tradición oral se siente más seguro narrando cuentos de tradición, ¿no? En ese caso coincide con tu sentimiento, ¿no? Y es contrario al del mensaje anterior. Eso también está bueno. Que alguien diga, no, cuento de autor porque me siento más segura. Y la otra, no, cuento de televisión oral porque me siento más segura. Sí. Jimena, queremos contarles, para que también la conozcan y demás, Jimena es una cuentera, una narradora que está narrando mucho. Ella como narradora tiene muchos proyectos, pero también es una gestora de muchos proyectos de narración oral, así que le invitamos a que lo busquen. Eh, Jimena, ¿no? Está viviendo en Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, y se mueve haciendo festivales, tiene programas de radio donde difunde literatura, así que está buenísimo su laburo. Bien. Bueno, eso, gracias por responder. Sí. ¿Y pensás, Silvia, que es más fácil o más algo? ¿Qué adjetivo qué adjetivo pondrías ahí? Meter mano en cuento de tradición que en cuento de autor. Me parece que es más fácil porque siento que el cuento de tradición oral tiene que ver con algo más que está en el origen nuestro, de cómo funcionamos como personas, no sé. Porque tiene que ver con algo que está en nuestra esencia. Tal vez la forma, ¿no?, en que se cuenta un cuento de tradición oral, eh, que lo hace más fácil de memorizar, por cómo se estructura en sí el cuento. Sí, me parece más, a mí me resulta más fácil, más fácil. Pato, nuestra compañera Pato, dice: por lo que he visto, se narran más cuentos de autor. El cuento de tradición oral es otra magia y me parece que se puede volar más con ellos. Estoy de acuerdo también Bueno, con eso, ¿sí? ¿estás de acuerdo? Sí, Bueno, esta sí. idea de que podés meter mano y editar. Bueno, sí, es interesante porque habló Jimena decía recién, Jime-cuenta, lo podemos ver en Instagram. Pato es Pato Bong, ¿verdad? Sí. O bueno, mencionarles, gracias por responder ahí, que los pueden buscar en Instagram. Y estos comentarios están en el Instagram de Silvia, ¿no? Sí. Tu Instagram es, Silvia de César, narradora, bueno, ahí está, ahí pueden buscar por si o quieren algo así. recordar esto. Pero les decía entonces que Jimena hablaba de meter mano, y Pato habla de volar, digamos. Me parece que Sí, hay una relación de cómo uno puede transformar una cosa sí. que quizás se sienten menos autorizadas a hacerlo con un cuento de autor que tiene una firma, que lo publicó, que está vivo o que estuvo vivo hace poco, pero que quiso que su obra fuera así y fue como una creación individual, a diferencia de la tradición oral, que va pasando de grupo en grupo, de modo en modo, de Sí. contar, de Y modismos. igual cuando ella usa la palabra volar, yo pienso automáticamente en la posibilidad que nos da el cuento de tradición oral de llevarnos a otro universo, y que cuando uno empieza a buscar cuentos de tradición oral de otros países, es volar. Es básicamente volás con la cabeza, o sea. Pero ¿te parece que eso es distintivo? Sí, estoy de acuerdo que uno vuela, y está buenísimo eso, Sí. está buenísimo. Ahora,
De hecho, hay un cuento que, sí, hay cuentos de hecho de cabezas voladoras, me acuerdo, literalmente. Em, pero digo, ¿vos pensás que eso es distintivo del cuento de tradición oral? ¿Uno no vuela escuchando un cuento de literatura de autor? Sí, pero es otro tipo de vuelo. Ok, Porque uno tiene que imaginarse, en el cuento de tradición oral, uno tiene que imaginarse cosas que nunca vio tal vez, o que no sabía que existían. Y en el cuento de autor hay más elementos que tienen que ver con el hombre industrial, digamos, ¿no? ok, más cercano, digamos. Claro, hay elementos que uno conoce, que tienen que ver con lo cotidiano de la vida, ¿no? No sé, Cortázar te cuenta que hay un chabón en una ruta arriba de un auto, y sí, Ujú. ¿no? Claro, sí, sí. Ahora, un cuento de tradición oral te habla de, no sé, un lago rodeado de árboles y de repente aparece un ganso y hay todo un universo que es distinto a donde tal vez uno vive o a lo que uno puede experimentar en la vida cotidiana. En ese sentido me parece que uno puede volar con la imaginación. Está muy interesante y aparte Carlos Escliar habla de, de esto de que la lectura nos dé eso que no somos, eso que no tenemos, eso que nos falta, eso que, bueno, lo distinto a nosotros, lo otro. Acceder a la lectura para recibir eso y no para una mismidad, para una confirmación de lo que ya era. Entonces me parece muy interesante. Creo que, como vos decís, son distintos tipos de vuelo, porque también con la literatura de autor puede pasar que en los años 50 Bradbury publica Crónicas Marcianas y ocurría en Marte, que tampoco conocemos, que también es diferente. Por supuesto que algunas cosas las conocemos, pero también en la tradición oral no conocemos ese lago, pero la idea del lago, de la lagitud, digamos, la tenemos en nuestra mente. Y después hay otra cosa, quizá una de las virtudes de la literatura de autor puede ser que, justo mencionaste Cortázar, que maneja muy bien el género fantástico, que el género fantástico lo que hace es, en lo cotidiano, irrumpe un extrañamiento, una cosa, ¿no? Esto lo ominoso en algo de todos los días, de repente tu mamá está, no sé, sentada comiendo y te mira de golpe y en su mirada notas algo que nunca habías notado, pero es tu mamá, la de siempre, está comiendo la misma milanesa de siempre, y hay algo raro. Vos ahí pensás, esta no es mi mamá. Claro, Bueno, bueno, pero pensá esto, sí, hay un relato sobre el bebé Krishna, que la madre lo tiene a UPA y él abre la boca y la madre ve que adentro de la boca de su bebé está todo el universo, ve todo, ve todo adentro de su boca, están las estrellas, está todo lo que ella conoce ahí adentro. Y es un cuento ancestral. Y uno dice, wow, bueno, tremendo, obviamente, tremendo. Bradbury, más vale, sí, todo lo que sea ciencia ficción, eh, pero también eh, Sí. Bradbury habla del hombre actual afectado por esa ciencia ficción, Exacto, sí, ¿no? sí, 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 eso sí, y son casos extremos eso, de literatura de ciencia Sí, ficción o distópicas, así, eso sí. sí. No, estoy de acuerdo con Solo Sumo, con lo que vos decías Solo Sumo, pero pensaba en lo que hace Cortázar u otros escritores que ya son realistas, digamos, es que también nos ayudan a imaginar la realidad inmediata de otro modo, que también es lindo, es diferente, pero es lindo. No conocí esa historia de que ese pedacito de historia que me acabas de contar de la mamá asomada viendo el universo en la boca de su hijo, es una buena publicidad para un consultorio odontológico, ¿no? Para gente que se dedica a tratar con dientes de bebés. Dice, el universo está en la boca de tu hijo. Míralo, traelo a dientecito, dientecito blanco. Aceptamos todas las tarjetas. ¡Qué bueno!
pueden contratar para que vos hagas esa parte. Dale, Avisamos dale. a la gente de Colgate, a la gente de Colinos, Qué que te pueden bueno. contratar. Bueno, seguimos con otro comentario. Recién Sí, escuchamos a Paco. Ahora, Adriana de Petris dice, me atrae mucho narrar cuentos de autor, ocasionalmente narro cuentos de tradición oral. Reconozco que estos últimos seducen a todas las edades. vuelve eso, insiste ese tema, insiste. Creo que también Jimena decía, me seduce cada vez más a ella misma, Sí, primero, sí, lo cual sí, me parece sí, y interesante. que se Te puede seduzca a vos. narrar, que podés narrar la misma historia, o sea, esta historia del bebé Krishna abriendo la boca y mostrando el universo, la puede escuchar un niño de 4 años y la puede escuchar una persona de 80, y aunque el de 2 no entienda bien qué es lo que está pasando, no le va a generar un trauma, porque el cuento de tradición oral, además, en sus orígenes, me imagino que alrededor del fuego no se decía, che, en esta escena tápenle los oídos a los pibes que no escuchen lo que voy a contar, ¿no? Tal cual, sí, sí, Apto sí. para todo público. No había ningún cartel que decía sub 13 ni nada de eso. Pero sí, eso no significa que nosotros debamos repetir eso porque en esa época no existían los psicopedagogos, ni los psicólogos, la psicología no era una ciencia para nada todavía, etcétera, que después descubrieron que hay cosas que es recomendable que estén cerca de las infancias y otras no, pero bueno, en su momento, aparte era otro modo de manejarse socialmente. Había, no sé, Claro, Caperucita Roja, un cuento donde un lobo se come a una señora y después quiere comer, después hace una nena se acuesta desnuda con él en la cama, digamos, es como, es fuerte, pero quizá era necesario que los niños escucharan eso, claro, sí, porque sí, el sí. mundo era, había Sí, lobos, sí, cosas sí. puras. Y Entonces, había mucho bosque y había que estar advertido sobre los peligros del bosque, ¿no? Bueno, vamos a lo que dice bueno, Estela. una cosita, perdón, yo Sí, ir mencionando a las personas que nos, que nos comentan. Adriana de dale. Petri es docente y también narradora, bueno, ahora jubilada de la docencia, fue docente en jardín y fue directora también, ¿no? Muchos años de la escuela, entonces ha contado mucho cuento ella en la escuela, en la primaria, en el jardín, tiene muchos años de contar y bueno, y aparte ha contado en otros espacios, ¿no? En teatros, en bares, hace radio, siempre cuando tiene todo un laburo, y como ella lo dice ahí, es más del cuento literario. En la Ujú. escuela también es muy común que lleguen el libro, uno lee en el mismo libro que tiene la biblioteca de la escuela, después va y lo cuenta, lo utiliza para darme clase a veces, este es mi caso. Así que Adriana de Petri de Villa María, Córdoba, es coterránea mía, un gran saludo. Así que seguimos con la seducción de las historias de tradición. Seguimos. Bueno, el último comentario nos llega de Estela Centeno, también una compañera narradora, es de Una Junín, genia, Estela, sí. una genia, la queremos mucho Estela. Dice, empecé narrando cuentos de autores, que era lo que había visto en otras narradoras. Ahora casi siempre elijo de la tradición oral, es que son cuentos que lo tienen todo. Tremendo comentario. Ahí está. A mí me pasaba, cuento esto breve como anécdota, cuando empecé a estudiar narración oral en los talleres de Paula Martín. En el grupo, sí, las narradoras, las que estábamos estudiando narración oral, los que estábamos estudiando narración oral, llevábamos mucho cuento de autor para narrar. Y Paula siempre nos decía que teníamos que ir a la leyenda. Hay que ir a la leyenda, tienen que ir a la leyenda. Y es cierto, cuando uno empieza a narrar, yo creo que empieza con textos literarios porque es lo que uno conoce. Porque yo la verdad, personalmente, no había leído mucho cuento de tradición oral eh, hasta hace poco. No fue algo de lo que me alimenté durante la primaria ni la secundaria, ni los mitos tampoco, ¿no? Ni leyendas ni mitos.
fue algo con lo que me encontré después. Entonces, claro, uno empieza narrando lo que conoce o lo que a uno le gusta y después, a partir de la investigación, se encuentra que hay otras cosas, hay otro mundo y uno puede elegir cuentos de tradición oral también. Bueno, es interesante porque dos cosas hay en lo que escuché yo, especialmente dos cosas en lo que dice Estela. Por un lado, esto que vos decís de que es lo que hay dando vueltas, que es la referencia que uno tiene, que así también se arma una tradición, se arma un canon. Que la mayoría de los cuenteros de Argentina cuentan literatura de autor, los oyentes van a conocer eso. El público va a conocer literatura de autor y va a tener la impresión de que la narración oral es eso. Entonces se va conformando una tradición de que yo entro a contar porque vi contar a tal y sé ¿y cómo hace? Bueno, lee libros de literatura de autor y después cuenta lo que le gusta. Ah, así se hace, bueno, voy a hacer. Hasta que de repente aparece alguien que cuenta otra cosa, o una profesora, como decimos de Paula Martín, a quien no conozco, pero muy bueno esto que les dijo de Basan a las leyendas, donde te abren otro panorama. Y antes de pasar a la segunda parte de lo de Estela, podemos a lo mejor mencionar para quienes estén escuchando gente en Argentina que trabaja con la tradición oral. Tenemos que mencionar claramente a Juan Tapia, a Anabel Castaño, por ejemplo, ya van a aparecer más, pero por mencionar dos, que hacen un gran trabajo de contar tradición oral de diferentes, bueno, Juan Tapia en este momento está mucho con la tradición oral argentina, ¿no? El aporte argentino al cuento universal, como dice él, tomando a Berta Vidal de Batini, que fue una gran recopiladora de cuentos, muy destacada, y él está retomando todo su repertorio, su aporte, y está contándolo y estudiándolo. Tiene un espectáculo al respecto, digamos, bueno, un gran laburo en el que no pasa las tramas solamente, sino que es todo un laburo sobre cada cuento. Bueno, y Anabel también, Anabel es estudiosa en general, de narración oral, entonces conoce tradición oral de vos le contás un cuento y te va a decir, ah, sí, sí, en Brasil hay uno, y también tenés una versión en Indonesia, y te cita un texto en alemán, a lo mejor donde se habla de ese cuento. Bueno, gente que va mucho al cuento de tradición oral o al cuento popular y lo trabajan, así que son gente interesante a la que se pueden acercar, tomar sus cursos y todo eso, que siempre enriquece mucho. Eh, bueno, y eso nos lleva a lo siguiente del comentario de Estela, que decía los cuentos de tradición oral lo tienen todo, ¿no? Estela Centeno nos decía eso y está buenísimo lo que nos dice, porque ¿qué creo yo escuchar ahí de lo que dice Estela? Esa corroborará si acertamos o no en la interpretación. Que un cuento literario a lo mejor puede ser bello y tener un buen procedimiento técnico y un buen lenguaje. Creo que lo que se está resaltando acá es que un cuento de tradición oral tiene algo profundo para la humanidad, para el aprendizaje de la vida, ¿no? El bien y el mal, que el héroe tiene que ser capaz de atravesar sus dificultades, que va a recibir ayuda, que, no da, que las cosas que hacemos tienen consecuencias, que el amor es importante, cosas que las historias nos enseñan, ¿no? Que ser malo tiene consecuencias, también, bueno, todas esas cosas están, digamos, respetar lo sagrado, porque el modo de entender el mundo y de explicárselo a los demás antes era a través de historias, por eso están los arquetipos ahí, lo tiene todo. Entonces tienen amor, tienen misterio, tienen sabiduría, tienen muchas, eh, quiero decir, no me sale la palabra ahora, pero precauciones, digamos, muchos avisos tienen los cuentos, cuidado, tal cosa, tal otra. Bueno, nos enseñan a vivir porque tienen de todo. Y eso sí me parece que los hace tan importantes a los cuentos de tradición oral y lo podemos seguir contando. ¿Tenemos un comentario más o me vas a contar un cuento? Mirá que estoy esperando tu cuento. Bueno, eso fue todo de comentarios. Agradecemos. Gracias. Sigan comentando. Pueden comentar también en Spotify. Hay una parte en Spotify donde dice enviar comentarios. Sí, te voy a contar un cuento ahora. Un cuento de tradición oral. eh, Muy hermoso. Es, eh, es una leyenda, digamos, etiológica porque explica el porqué de algo, pero también
tiene algo de mito, porque habla de la creación del mundo. Esto es algo que pasó hace mucho, mucho tiempo atrás, en el principio de todos los principios. Cuando las plantas y los animales fueron creados, el creador les pidió que durante 7 noches no duerman. Las plantas y los animales estuvieron de acuerdo porque sabían que si pasaban esta prueba seguramente recibirían alguna recompensa o algún superpoder se les daría. Así que pasó la primera noche y nadie durmió. Y eso fue fácil. Y algunos incluso se burlaban y decían que era demasiado fácil esa prueba que les habían puesto. La segunda noche no fue tan fácil, algunos empezaron a cabecear. La cuarta noche, unos cuantos se durmieron. La séptima noche, estaban todos dormidos, excepto unos pocos. Entre los animales, la pantera y el búho fueron los únicos que resistieron. Por eso es que a ellos se les otorgó el poder de ver por la noche, para poder estar alertas y atentos y poder cazar a aquellos animales que sí se dormían de noche. Entre las plantas, los que resistieron fueron el pino, el laurel, el cedro, el abeto y algún otro más. Y a estas plantas se les otorgó la capacidad de permanecer verdes durante todo el año y no perder sus hojas. Además de poder ser medicina. Las otras plantas, las que sí se durmieron, bueno, de alguna forma se las castigó haciéndoles perder las hojas cada vez que llega el otoño y castigándolas con un sueño profundo durante todo el invierno hasta que finalmente vuelve la primavera. Esta historia la cuenta el pueblo Cherokee en Estados Unidos y ellos dicen que los jóvenes que son enviados a la montaña o al cerro en estos rituales de iniciación en los que deben ayunar y deben orar para recibir la gran medicina, estos jóvenes deben recordarse a sí mismos todo el tiempo esta historia, porque tienen que poder estar alertas y no dormirse nunca durante ese tiempo que están allí lejos. Aquellos que pueden mantenerse alerta son los únicos que reciben la gran medicina. Eso, bueno, gracias Silvi, que nos trae la tradición oral cherokee, en este caso. Gracias, gracias. ¿Qué tema esto de dormirse, no dormirse? Hay un apartado donde Jesús le pide a los discípulos que lo esperen sin dormirse y se duerme. Tienen sueño y se duerme. Bueno, pero qué lindo, ¿no? Ahí veíamos, ¿no? Esta historia y la trama, lo pueden decir mucho, pero voy a encontrar un modo de contarla. Seguramente distinto a como lo contaban los Cherokee, a tu manera. Gracias, Silvi. ¿Qué te parece? ¿Te cuento un cuento yo? Sé que Sí, estamos en la parte de cuentos. tengo ganas de escuchar una historia. Bueno, recuerden que nos pueden escuchar por YouTube, por Spotify, y que siempre vamos a poner cositas en Instagram de Silvia de Césare o Mauro Guzmán _, para ir avisando todo. Te voy a contar una historia entonces. Esta historia dice que en los tiempos del rey Salomón, estaba el rey Salomón paseando por su reino cuando escuchó que la pajarita
le dijo a su pajarito. Vi un camello volando. ¿Qué viste? ¿Qué cosa, pajarita? Vi un camello volando. Pero no, pajarita, habrás visto mal, seguro que era otra cosa y a vos te pareció porque vi un camello volando, che, le dijo la pajarita. Y el rey, que estaba escuchando todo eso y que era muy chusma, quiso saberlo todo y mandó buscar a la pajarita. Y allá salieron los sirvientes del rey a buscar a la pajarita. Y cuando la encontraron, la trajeron para acá y la pusieron ante el rey. Pajarita, le dijo el rey, vas a tener que explicarme cómo, cuándo y dónde viste un camello volando. Sí, señor mi rey. ¿Por qué si no, pajarita? Significa que sos una mentirosa. Y las mentirosas se tienen que ir expulsadas de mi rey. ¿Se entendió, pajarita? Sí, señor mi rey, dijo la pajarita con el alma desplumada. Y voló, toda temblorosa, a buscar el consejo y la ayuda del viejo pájaro sabio que vivía en las profundidades del bosque. No sabemos qué cosa le dijo el viejo pájaro sabio, pero sabemos que la pajarita remontó el vuelo y cuando estuvo ante la puerta del castillo con su patita, toc, 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 le abrieron, la llevaron ante el rey. Pajarita, te vas a tener que explicar cómo, cuándo y dónde viste un camello volando, porque si no significa que sos una mentirosa y la mentirosa se tiene que ir expulsadas al virreino. Sí, señor mi rey, dijo la pajarita. Lo que pasa, señor mi rey, es que yo estaba mirando para allá y justo vi un camello que pasó corriendo tan, pero tan, pero tan rápido, señor mi rey, que parecía que volaba. ¿Nunca vio algo así, señor mi rey? Claro, pajarita, que he visto camellos corriendo rápido, dijo el rey y se tapó la boca, porque había caído en la trampa. Y entonces, desde aquella tarde, el pajarito y la pajarita no tuvieron que irse del reino. Se quedaron a vivir ahí y volaban de norte a sur, de este a oeste, de arriba a abajo, posándose sobre alguna rama cada tanto para contar historias de camellos voladores. Y a veces la pajarita exageraba cuando contaba. Exageraba, exageraba. Y el pajarito le tenía que explicar al público todas sus exageraciones. Y parece que el pajarito las explicaba tan, pero tan bien que el público tomaba por ciertas todas y cada una de sus historias. Y colorín, colorado, este cuento se ha terminado. Este cuento que les acabo de contar, que te acabo de contar, Silvi, es un cuento que yo lo leí en un libro, pero les voy a contar algo. Es un cuento de Perla Suez, escritora argentina. Ella dice que cuando era chiquita, su mamá le contaba siempre esta historia. Ella de grande se hizo escritora y esa historia que su mamá le contaba con la boca, ella la escribió, la puso en un libro, seguramente con las modificaciones necesarias. Pasó el tiempo, yo encontré un libro chiquitito que tenía esa historia, lo leí en una biblioteca, me encantó, y lo empecé a contar con la boca. A vos, Silvia, a quienes estén escuchando, igual que la mamá de Perla se la contaba a ella. Así que bueno, eso hacen los cuentos. Se cuentan, se escriben, se leen, se vuelven a contar, se vuelven a escuchar, van transformándose para seguir con nosotros. A veces desde la oralidad, a veces desde la escritura. Como decía Borges, y dijimos recién, lo importante es tratar de hacerlo bien y literatura de autor, tradición oral, que esté todo, ¿no? Tenemos el universo, los cuenteros argentinos, el universo a nuestro alrededor para tomar de ahí y contar, lo más hermoso que podamos. Eso, Silvi. Exacto, gracias. Gracias por ese cuento. Bueno, gracias a vos, de nada y gracias a vos. Hermoso. Bueno, estuvimos hablando entonces en este episodio del podcast de Tradición Oral, así hemos intitulado a nuestro espacio de conversación, acerca de que en Argentina se cuenta más cuento de autor o de tradición oral. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? Gracias a quienes enviaron sus comentarios. En Spotify, si nos escuchás por ahí, podés agregar más comentarios. Así que para seguir charlando sobre este tema, puedes hacer preguntas, o dudas, certezas, porque no siempre sabemos algo, pero tenemos buenas preguntas. Claro que sí.
Sí, claro que cosas. sí. Sí, sí, sí. Y la Eh, verdad es que nos encanta que la gente opine porque le suma muchísimo a lo que estamos pensando. Bueno, y ahora nos vamos a despedir, pero vos me tenés que hacer una pregunta a mí. sí, recuerden, claro que sí, escuchar los episodios anteriores y seguir escuchándonos. Pronto vamos a subir un nuevo episodio que tiene que ver con la pregunta que le voy a hacer a Silvi, que así vamos a comenzar el próximo episodio. Te voy a preguntar, Silvia, ¿qué lugar tiene el silencio a la hora de contar un cuento? Esa es la pregunta que te voy a hacer. Esa es la pregunta. Y simplemente decir, bueno, cuando uno cuenta se supone que contar es decir, es hacer sonar, es hacer sonidos, ¿no? Pero ¿qué lugar tiene el silencio cuando contas un cuento? La podemos aplicar a contar poesía también, por supuesto. Ujú. No me respondas ahora, Silvia, ¿eh? No, No no me te voy respondas. a... No, no. Esto queda para el próximo capítulo. Bueno, un Dale. placer conversar con vos. Gracias a quienes estén del otro lado. Y un placer tener esta conversación y seguir haciéndonos preguntas y contándonos historias. Gracias, Mauro. Hermoso hablar con vos. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima.